En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, el Colegio de Sonora les da la más cordial bienvenidas a todas y todos a este espacio virtual, creado por la Red Nacional al Texto con la finalidad de dar a conocer los avances y resultados de la investigación que se realiza en las instituciones de educación superior en México y para dar visibilidad a la producción de libros universitarios y académicos mexicanos. El libro que nos reúne hoy es el titulado Minería y Sociedad en el Río Sonora, Diálogos sobre el Desarrollo, Sostenibilidad e Inclusión, coordinado por las doctoras Lisiliana Rodríguez Gámez y Blanca Estela Lara Enríquez y producido por la editorial del Colegio de Sonora. A continuación, un video alusivo a la presentación del libro. Minería y sociedad en el río Sonora, diálogos sobre desarrollo, sustentabilidad e inclusión. Un libro coordinado por Lisiliana Rodríguez Gámez y Blanca Estela Lara Enríquez. El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, a causa de un accidente en la presa de relaves de la mina Buenavista de Cobre SADCB. Se derramaron 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado al sistema hídrico de la cuenca alta del río Sonora, México. La contingencia ambiental declarada por las autoridades implicó medidas y acuerdos de todo tipo, aunado a las demandas de las comunidades afectadas para atender las diversas problemáticas ambientales, sanitarias, sociales y económicas generadas por el derrame. A la fecha, las promesas incumplidas y la poca atención a la problemática hacen eco en los discursos de los actores del río Sonora. No obstante, si buscamos ideas bajo el principio de aprovechar el potencial minero con la condición de contribuir a un desarrollo que respete a la naturaleza y a las personas, la cosecha será grande y diversa en todos los frentes. Por ello, esta obra colectiva busca sistematizar y difundir en la sociedad un conjunto de estudios inéditos que desde las ciencias sociales se han desarrollado a partir del análisis del derrame en el río Sonora y sus consecuencias. Con esto, se pretende contribuir a un objetivo más amplio, proponer perspectivas, aportar evidencias e información original para la discusión crítica y propositiva de la minería como eje de desarrollo territorial en Sonora. Seguramente, el lector encontrará en cada uno de los capítulos de esta obra argumentos que abonen a la reflexión, al diseño de estrategias y a la búsqueda de soluciones a las problemáticas territoriales del complejo entramado de relaciones entre minería y sociedad. Nos acompaña la coordinadora del libro, la doctora Lisiliana Rodríguez Gámez, profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. La doctora en Geografía Alejandra Toscano Aparicio, parte del cuerpo académico de la UAM Xochimilco, México. Y la doctora Valeria Guarmeos Mesa, adscrita al Departamento de Política y Políticas Públicas de la Universidad de Montfort en Leicester, Reino Unido. Sin más, cedo la palabra a la doctora Lisiliana Rodríguez Gámez para la moderación de esta presentación. Es un gusto reunirnos esta tarde en compañía de las doctoras Alejandra Toscana Aparicio y Valeria Guarneros Mesa, a quienes les agradezco aceptar la invitación para presentar el libro Minería y Sociedad en el río Sonora, diálogos sobre el desarrollo, sostenibilidad e inclusión. Han transcurrido ya un poco más de 7 años del derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que accidentalmente la empresa minera Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, vertió al sistema hídrico de la cuenca del río Sonora.
Este derrame, que se calificó por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México como el peor desastre en la historia ambiental de la minería en nuestro país, ocasionó pérdidas económicas, ambientales, sanitarias y marcó un hito en la historia socioambiental de la región. Sonora es una entidad con importante riqueza geológica que históricamente le han dado una vocación minera a la economía del territorio. También podemos decir que Sonora es líder nacional en la producción de metales, está a la cabeza en la extracción de cobre y oro y es productor importante también de plata. Además, existen yacimientos de litio que tienen reservas probadas considerables y un potencial por explorar aún inimaginable. En la entidad se cuenta con la presencia de los más importantes grupos mineros nacionales y otros corporativos extranjeros, canadienses principalmente. Sin embargo, esta experiencia del 6 de agosto de 2014 dejó en la memoria colectiva de los municipios de Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiá, Cora y Ures una serie de problemáticas que aún persisten, pero también dejó aprendizajes que requieren ser canalizados en pro del desarrollo de estas y de otras comunidades mineras. Asimismo, para las autoridades en sus 3 ámbitos de gobierno, para las empresas y las organizaciones pro minería, así como para el sector académico y la sociedad en su conjunto, el derrame ha significado un parteaguas para repensar el desarrollo en base a una actividad tan polémica como lo es la minería, a partir de la cual cada actor incluso bosqueja su propio discurso y traza sus propias políticas para este sector. Esta actividad de naturaleza extractiva, que tiene implicaciones tanto positivas como negativas, presenta un saldo sobre el desarrollo que aún está en discusión. Sin embargo, este debate se recrudece ante una realidad caracterizada por la expansión de la minería tanto en la región del río Sonora como en el resto del estado. Y frente a un destino un tanto fatídico, tras evaluar todas aquellas acciones que desde hace tiempo se emprenden o incluso aquellas que se han abandonado con relación al entramado entre minería y sociedad. En este contexto, el libro Minería y Sociedad en el Río Sonora, Diálogo sobre Desarrollo, Sostenibilidad e Inclusión, es una obra colectiva que tiene un doble propósito. Por un lado, busca sistematizar y difundir en la sociedad un conjunto de estudios inéditos desde el enfoque de las ciencias sociales que se han desarrollado a partir del análisis del derrame y sus consecuencias. Por otro lado, también se pretende contribuir a un objetivo más amplio, que es el de proponer perspectivas, aportar evidencias e información original para la discusión crítica y propositiva de la minería como eje de desarrollo territorial en Sonora. Pero no me extenderé en platicarles al respecto y en detalle de cada uno de los capítulos que integran esta obra, pues para ello contamos con los comentarios de 2 expertas en las temáticas que se abordan a través de estas páginas, quienes cuentan además con un reconocido prestigio académico nacional e internacional. Ahora bien, para dar inicio con la parte medular de la presentación de este libro, les comento brevemente sobre la trayectoria académica de nuestra primera presentadora, la doctora Alejandra Toscana Aparicio, a quien cederé el uso de la palabra una vez que lea su semblanza. Alejandra Toscano Aparicio es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora titular C del Departamento de Política y Cultura y docente del posgrado en Desarrollo Rural, del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, pertenecientes a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta misma institución. Además, ella es profesora de Geografía Rural en el Colegio de Geografía de la UNAM. Su línea de investigación se centra en problemas de riesgos y desastres socioambientales sobre los que ha escrito más de 40 artículos y capítulos de libro. Como parte de su trabajo académico,
La doctora Toscana ha dirigido varias tesis a nivel licenciatura, maestría y posgrado. Sin más preámbulos, doctora Toscana, adelante con sus comentarios a la obra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la doctora Rodríguez la invitación para presentar el libro. Es un gusto estar aquí con ustedes, Lisiliana y Valeria. Gracias. Y Janet. Bueno, Minería y Sociedad en el Río Sonora es un libro colectivo en torno a la minería precisamente y al desastre socioambiental que sucedió en el año 2014. Está centrado en Sonora, aunque el interés que pueda despertar este libro se proyecta en más ámbitos y en otras escalas. Como ya dijo Lisiliana, Sonora es una entidad con actividad minera, explotación de cobre, oro, plata, entre otros minerales, y pues su historia, su identidad, crecimiento se vinculan a esta actividad. Sus gobernantes han apostado mucho por la minería como motor de generación de empleo, de crecimiento, progreso y desarrollo bajo el modelo neoliberal que pues privilegia las inversiones privadas sobre el bienestar colectivo. Sin embargo, la minería también implica una serie de consecuencias negativas para las localidades y sus entornos que son receptoras de proyectos mineros, ¿no? Especialmente cuando se trata de minería a cielo abierto. Y bueno, esto ya está documentado ampliamente en muchas investigaciones sobre México, pero también sobre otros países que también han padecido por la minería a cielo abierto. Además de los problemas y conflictos entre las poblaciones locales y empresas en torno a la contaminación del suelo, del aire, de los cuerpos de agua, ¿no? En torno a los arreglos económicos desiguales que normalmente se dan entre las mineras y las poblaciones receptoras, además de los despojos de tierra, ¿no? De los impactos en la salud, de las transformaciones irreversibles al paisaje, de las transformaciones que se dan en torno a las formas de vida, etcétera, que todo esto se presenta regularmente. Las minas y sobre todo las presas, sus presas de jales, pues suelen ser fuentes de riesgo, ¿no? Que pueden materializarse en desastres socioambientales, como es el caso de la mina de cobre Cananea. Si revisamos este aspecto, encontramos que a lo largo de la historia se ha registrado una serie de este tipo de desastres pues en muchos lugares del mundo, ¿no? Para el caso de México, pues sí se considera que este de la mina de cobre Cananea en 2014 tal vez ha sido el más terrible. Bueno, como ya mencionaba la doctora Lisiliana, el desastre fue detonado por un derrame de material tóxico, unos 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ¿no? Procedentes de la mina Buenavista de Cobre de Grupo México. Esto se derramó en el arroyo Tinajas, donde fluyó por ahí a los ríos Bacanuchi y Sonora hasta llegar a la presa Molinito, ¿no? Que es la que surte de agua a la ciudad de Hermosillo. Todo esto por fallas en las instalaciones de la mina. Pensándolo espacialmente, de manera directa, las afectaciones alcanzaron 8 municipios y 4 cuerpos de agua, ¿no? Que son sustento de la vida, además del suelo, de la flora y de la fauna que también resultaron afectados, lo que significó pérdidas para ganaderos y agricultores que dependen del agua de la cuenca, y además de, bueno, daños a la salud que también muchos usuarios presentaron, ¿no? El derrame, sus efectos y consecuencias son relevantes no solo como acontecimiento en sí mismo, sino también pensándolo como el derrame como un detonante, ¿no? De un desastre socioambiental. Los procesos de desastre son interesantes en su estudio porque permiten y facilitan visibilizar una serie de aspectos que ponen en cuestión el funcionamiento y orden social. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la minería en la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad de las mineras sobre los territorios que ocupan? ¿Es posible hablar de minería y desarrollo? ¿Desarrollo para quién? ¿Desarrollo de qué tipo? Bueno,
todas estas preguntas pues creo que quedan abiertas, ¿no? Durante las emergencias, ¿no? Pensando las emergencias como la fase más álgida y más visible de todo desastre, suelen salir a la luz características y formas de vida de los grupos afectados, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, usos de suelo, usos del agua, de los recursos naturales, del territorio, de normatividad, legislación, organización institucional y en general las condiciones críticas de la sociedad y las comunidades afectadas. También surgen discusiones en diferentes ámbitos sobre justicia social, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dolor. En fin, los desastres pueden reconfigurar relaciones de poder, territorios, imprimirse en el espacio y en el tiempo. Bueno, además de los daños ya mencionados en lo ambiental y en la salud, el desastre puso a la luz un conflicto laboral, pues ya con muchos años, ¿no? Entre la sección 65 del Sindicato de Mineros y Grupo México, desde que la empresa se privatizó y modificó su política laboral, pues los mineros, que siempre impugna con los ganaderos y agricultores por el uso del agua, especialmente en un lugar árido como Sonora, pues de repente cerraron filas en contra de Grupo México e incluso fueron de los primeros en señalar públicamente la responsabilidad de la minera en el derrame, porque se quiso ocultar, ¿no? También podemos observar el papel del Estado en sus 3 niveles de gobierno en torno a su desempeño en protección civil, en la protección pues de toda la población, de los bienes, del entorno, o sea, su capacidad para gestionar riesgos, desastres y en general para gestionar y administrar el territorio. Por otra parte, los desastres en los que intervienen fenómenos químico-tecnológicos, como es este caso, son especialmente delicados, pues porque no son atribuibles a la dinámica naturaleza, ¿no? Como sucede con los desastres cuando intervienen temblores o huracanes, ¿no? Que suelen los políticos y funcionarios pues, echarle la culpa a la fuerza del huracán, a la fuerza del temblor. En este tipo de desastres químico-tecnológicos, pues hay responsables directos, ¿no? Lo que implica una dimensión pública, con el potencial de generar conflictividad y movilizar fuerzas políticas. Y en este caso, pues implica responsabilizar a una de las empresas pues, más fuertes del país, que es Grupo México. Bueno, el desastre también permitió ver claramente las asimetrías entre la empresa minera que privatiza los recursos naturales del país y socializa las consecuencias ambientales de su explotación. Esto es así para todas las empresas mineras, pero yo creo que se agrava mucho cuando además de los impactos negativos comunes y recurrentes, hay derrames de grandes volúmenes de sustancias tóxicas, ¿no? Que generan daños inmediatos y además en el corto, mediano y largo plazo. También se vio la lógica empresarial, economicista, por encima de la protección ambiental y desde luego de la población. Esto no es sorpresa porque se manifiesta así claramente en muchos planes de desarrollo, tanto estatales como nacionales, ¿no? Cuando se privilegia siempre la minería sobre otro tipo de actividades con el discurso de que la minería genera empleos, ¿no? La minería es motor de desarrollo, etcétera, sin pensar mucho en todos los daños y consecuencias que también puede generar la minería. Y en el caso particular de la mina de cobre de Cananea, la situación de exclusión laboral de Grupo México a la población local, tradicionalmente con historia en la minería. Bueno, mucho de lo que acabo de mencionar, pues es precisamente lo que se plasma en este libro colectivo que está integrado por 9 capítulos y que es de la autoría de académicos y estudiantes de posgrado del Colegio de Sonora y de la Universidad Autónoma de Sonora. Desde diferentes perspectivas, cada capítulo contribuye a comprender ciertos aspectos de la minería en este estado de la República, ¿no? A profundizar en la relación entre la minería, la sociedad, el ambiente, el Estado, en el marco actual que se caracteriza por el extractivismo, la globalización y el neoliberalismo. De este modo,
El libro, por un lado, pues da seguimiento al derrame tóxico, lo cual considero es muy necesario e importante debido a que aún se viven las consecuencias, ¿no? Y porque cada desastre finalmente es una oportunidad para revisar y actualizar protocolos de seguridad, de la política ambiental, de la política de protección civil, etcétera. Y por otro lado, el libro es un aporte importante a los estudios críticos y prospectivos de la minería de Sonora, aunque, bueno, desde luego los aportes pues, van más allá de la frontera estatal. Y aquí en este punto quiero enfatizar y reconocer la cuestión propositiva de varios de los capítulos de la obra, ¿no? En el papel de la minería como eje de desarrollo territorial. Me gustaría comentar muy rápido el tema de cada capítulo. Espero que me dé tiempo, si no, ahí ustedes me cortan. Bueno, primero que nada, el libro empieza con 2 capítulos sobre aspectos económicos y legales de la minería en la escala nacional. Y María del Rosario Fátima y Blanca Estela Lara, en su capítulo Limitaciones de la política tributaria minera en México, cuestionan el funcionamiento de esta política tributaria debido a que los beneficios que el Estado obtiene por esta vía son escasos, a pesar de que lo que está en juego son los recursos naturales no renovables, patrimonio natural de la nación. Y pues México es de los países latinoamericanos que menos impuestos recaudan de la actividad minera, ¿no? Motivo por el cual, o uno de los cuales, pues México acaba siendo tan atractivo para las grandes corporaciones. Las autoras argumentan que para México la minería no es una actividad que permite el desarrollo de otros rubros de la minería, ya que aunque se extraen grandes volúmenes de mineral, pues finalmente la contribución al PIB es baja. Entonces, si consideramos esto aunado a todos los efectos y consecuencias que sabemos que trae la minería, pues cabe la pregunta de a quién beneficia la extracción de minerales en México. Bueno, Ana Melisa Aguirre, en Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, explica el funcionamiento de dicho fondo, el cual es un fondo que se creó hace relativamente poco para impulsar proyectos de inversión física que generen impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y de desarrollo humano de las localidades receptoras de proyectos mineros con la finalidad de resarcir en cierta forma el impacto negativo que haya tenido la extracción de mineral en los contextos locales, ¿no? La autora destaca la escasa cantidad de proyectos de infraestructura ambiental a pesar de los costosos efectos ambientales de la minería. Bueno, Yuriria Orozco y Ciliana Rodríguez son las autoras de Riesgos, Amenazas y Desastres de la Minería a Cielo Abierto y Subterránea. Este texto está centrado en el riesgo que implica la minería cuando se hace de manera subterránea o cuando se hace también a cielo abierto. El estudio se enmarca en el paradigma de la escuela de la vulnerabilidad, que señala que para que exista riesgo debe haber también condiciones de vulnerabilidad socioambiental en las que incide una amenaza, que en este caso deriva de las fallas en la práctica de la minería. Las autoras incluyen ejemplos de desastres mineros ocurridos en diferentes lugares del mundo, que nos recuerda el potencial catastrófico que tiene esta actividad. Si bien el texto de América Nayeli, que se llama Minería Rural, Ecología Política Feminista en Cucurpe, Sonora, no se trata particularmente del derrame, sí se vincula con lo anterior a partir de que expone y analiza, entre otros casos, riesgos que enfrentan las mujeres que trabajan en el sector minero. El lugar Cucurpe donde se sitúa el estudio es una comunidad rural en la cuenca del río Sonora, ¿no? Y el artículo pues indaga en los roles que juegan las mujeres en la minería y la situación que enfrentan desde el hecho de ser mujeres, ¿no? El estudio muestra muchos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, al ser la minería una actividad tradicionalmente masculina, el ambiente laboral para las mujeres es difícil, ¿no? Pero a la vez para aquellas que logran desarrollarse en la minería,
pues esto les trae un cierto empoderamiento y autonomía, ¿no? Sobre todo a mujeres que no tienen acceso a la tierra, ¿no? Y porque pues a veces en las comunidades rurales pues, hay muy pocas ofertas de empleo. Bueno, otro artículo en el que también participa Lisiliana y Farías es Periodismo de Desastres, el caso del derrame tóxico sobre el río Sonora. Acá se investiga la cobertura periodística que se le dio al desastre, ¿no? El papel de los medios, ya sean de los tradicionales como el periódico, noticieros, hasta los más modernos como las redes sociales o medios virtuales, ¿no? Este papel de los medios es muy importante porque son los medios quienes hacen una interpretación pública del desastre, ¿no? Desde sus causas hasta sus consecuencias. Y en esta forma, pues contribuyen a la construcción de la realidad y pueden incidir en la agenda pública. Dada su influencia, el periodismo pues, podría jugar un papel útil, importante en cuanto a la prevención de riesgos y desastres en esta perspectiva que hay ahora de gestión integral del riesgo de desastre, ¿no? Que privilegia prevención sobre acciones emergencistas. Y, por ejemplo, pues dejar de lado el amarillismo, donde pues es común, ¿no? Los medios cuando hay desastres, el amarillismo, y también es común que los medios propaguen y difundan mitos sobre los desastres, mitos sobre el comportamiento colectivo de la población. Entonces, en sí creo que es una oportunidad para que los medios realicen otro tipo de coberturas. Muy interesante también el capítulo de María Fernanda Ibarra, Derechos Socioambientales y Actividad Minera, el caso del río Sonora. Ella destaca la gran cantidad de conflictos mineros que existen en el país, lo que tendría que poner en duda el discurso hegemónico que asocia la minería al progreso y desarrollo. La autora explica que los conflictos suelen derivarse del orden político e institucional en el que se desarrolla la minería, y ante ello la sociedad civil se moviliza cada vez en la búsqueda de mecanismos que visibilicen y reconozcan tanto el daño ambiental como la vulneración de múltiples derechos por parte del Estado y empresas privadas, entre ellas las mineras. Entonces, bueno, a la luz del desastre, la autora pues da una explicación de todo tipo de derechos vulnerados, ¿no? Y termina diciendo que es necesario transitar a un extractivismo menos salvaje y más sensato, ¿no? Que implique mucho más respeto tanto para las comunidades como para el ambiente. Bueno, ya me voy rapidito, me siento que se me está acabando el tiempo. En el capítulo Extractivismo, Conflicto Socioambiental y Sociedad Civil en el río Sonora, la autora estudia las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil locales y externas a la comunidad que se han hecho frente al desastre y se han confrontado al Estado y a la empresa San Buenavista del Cobre. El aporte es interesante porque presenta un método para analizar la red de colaboración formal entre organizaciones de la sociedad civil, de tanto locales como externas, algunas creadas para contender con el Estado y otras organizaciones que, bueno, ya existían de antemano. Los últimos capítulos del libro tratan aspectos de la organización empresarial de las mineras, ¿no? Por ejemplo, imagen y reputación corporativa en la industria minera de Sonora, un análisis de los medios sociales. Aquí se parte de que los corporativos mineros, dado su carácter depredador, enfrentan un reto, el reto de construir una imagen de reputación positiva respecto a su conciencia ecológica y social, y buscan mejorar su imagen frente a sus empleados y frente a la sociedad en general. Entonces, este capítulo explora las estrategias de relaciones públicas y de responsabilidad social que los corporativos mineros de Sonora han implementado para construir una imagen y reputación positivas a través de sus cuentas oficiales en redes sociales en diversos municipios de Sonora, ¿no? Yo creo que este análisis puede ser muy útil para las empresas que buscan mejorar su imagen a través de redes sociales. Y ya el último capítulo, responsabilidad social empresarial,
de la intención a las acciones, el caso de Grupo México en Sonora, de Lorena Vázquez y Ernestisa Arbizu. Aquí se argumenta que es posible que la minería pueda ser una actividad que represente beneficios para las comunidades donde se asienta, sin que ello implique necesariamente impactos negativos sociales y ambientales, ¿no? En esto podría contribuir lo que se conoce como responsabilidad social empresarial, que, bueno, pues es un enfoque que plantea que las empresas, además de realizar actividades altruistas, deben desarrollar una gestión de negocio que considere los impactos sociales y ambientales derivados de la actividad minera, ¿no? E involucrar principios de respeto a los derechos humanos y ambientales. Bueno, no detallo mucho los capítulos, pues para dejar a los lectores interesados que ellos mismos les echen un ojo y los revisen. Pero bueno, si bien el conjunto de capítulos que integran este libro ofrece un panorama amplio, crítico, propositivo sobre problemas, conflictividades y respuestas sociales asociados a la minería extractiva, todo esto enmarcado en el contexto de la relación minería y desarrollo, el tema no se agota, ¿no? Considero que aún quedan temas que tratar sobre la minería en Sonora y voy a mencionar dos que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, las implicaciones que va a tener o que está teniendo la explotación del yacimiento de litio, mineral ahora muy codiciado por su potencial estratégico, ¿no? Para la generación de energía. Este yacimiento que se encuentra en Bacadehuachi, pues es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Además que el estado de Sonora tiene otros yacimientos no tan grandes, pero también tiene otros. Y bueno, pues es un yacimiento enorme, de gran potencial, que es interesante porque está dando lugar a que se abra la discusión sobre la posible modificación de las legislaciones implicadas, ¿no? Para que su explotación se realice en un esquema diferente al esquema actual bajo el que se realiza la explotación de otros minerales, tanto metálicos como no metálicos, ¿no? Y que un nuevo esquema sería necesario para que deje mayores beneficios al país. Bueno, pues sin duda la explotación de litio que va comenzando, ¿no? Va a dar lugar a nuevos cuestionamientos sobre la relación entre minería y desarrollo y esto hará que el tema siga muy, muy vigente. Otro tema que me parece interesante que queda por explorar es la cada vez mayor presencia de la delincuencia organizada en los sitios de extracción mineral y sus consecuencias, porque, bueno, a raíz de asaltos en los últimos años a las mineras, entre ellos uno más o menos reciente en Sonora, que fue a la mina Mulatos, pues se decidió crear un cuerpo policíaco especial, ¿no? En este escenario pues de violencia e inseguridad que envuelve a todo el país y a todos nosotros, se opta por un cuerpo policíaco especial para la minería, ¿no? Y entonces aquí también nos hace pensar, pues, qué tan privilegiado y protegido es este sector frente a otros. Y bueno, ya termino. Considero que el libro puede ser de gran utilidad para los estudios de la minería, para los estudios de desastres, ¿no? Todo lo que se relaciona con estos temas. A mí en lo personal me gustó mucho, ¿no? De hecho, ya lo estoy retomando para una investigación que estoy haciendo, igual también sobre minería en Sonora, y ya también lo compartí con algunos amigos a quienes igualmente les gustó. Y pues muchas felicidades a las coordinadoras y a los participantes. Yo creo que va a ser un libro muy leído. Y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted, doctora Toscana, por sus comentarios a la lectura de este libro. Cedemos ahora la palabra a la doctora Valeria Guarneros para que comente esta obra. Pero antes, permítame compartir con ustedes una breve semblanza de la trayectoria y el trabajo académico de la doctora Guarneros. Valeria Guarneros Mesa es profesora investigadora en The Montfort University en Gran Bretaña y es doctora en políticas públicas por dicha institución. Su investigación se ha enfocado en estudiar las relaciones Estado-sociedad
en procesos de administración pública y participación ciudadana en gobiernos locales, con especialidad en diversos temas en el que se encuentra el extractivismo. Su trabajo ha sido publicado en revistas internacionales con carácter interdisciplinario, como en Urban Studies, Public Policy and Politics, entre otras. En colaboración con diferentes colegas en México, Reino Unido y España, la doctora Guarneros ha recibido financiamiento de diversas organizaciones para el desarrollo de proyectos de investigación. Así, el proyecto titulado Conversando con Goliat, participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales, coliderado con la doctora Gisela Sarenberg de Flaxo, México, empleó su enfoque en el caso de Cananea y el río Sonora. Ejemplo de este análisis es el artículo en Latin American Perspectives que se publicará el próximo año 2022 y que aborda el cómo la gobernanza, la participación y la hegemonía se han desenvuelto en estas regiones mineras. Doctora Guarneros, adelante, le cedo a usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Lisiliana. Pues a mí me quisiera agradecer también la invitación a la doctora Lisiliana y la oportunidad de leer y poder comentar este libro coordinado por Lisiliana y la doctora Blanca Estela Lara. Enhorabuena por la publicación. El libro me pareció interesante y oportuno. Como las coordinadoras del libro lo dicen, encontrar volúmenes sobre minería y sostenibilidad es poco común, y dado la importancia de Sonora como el estado minero y que desafortunadamente fue sede de lo que se consideró el peor desastre minero en la historia de México, amerita un libro y trabajo como este. El libro cumple con sus dos objetivos que mencionó antes la doctora Rodríguez. El primero, que es sistematizar y difundir en la sociedad un análisis colectivo de varias académicas y un solo académico, debo de subrayar, me llamó la atención que la mayoría son académicas, sobre el derrame tóxico en el río Sonora. El segundo objetivo fue promover nuevas perspectivas para una discusión crítica y propositiva en la minería de Sonora. Creo que es un libro que no es muy técnico y por lo tanto, además de los círculos académicos, es también apto para el público en general con interés en la minería. Yo recomendaría como investigador en políticas públicas en gobiernos locales que esto fuera un texto obligatorio de leer para funcionarios públicos trabajando en diferentes organismos relacionados con la política minera, desde el nivel federal al municipal y sobre todo el nivel municipal en Sonora. Hay tanto que los gobiernos municipales pueden hacer para promover sostenibilidad alrededor de la minería, pero que por ignorancia y en algunos casos porque son cooptados, no se hace. Encontré la estructura en la que se organizaron los 10 capítulos contando la introducción, con mucha lógica. Los capítulos comienzan, como lo describió detalladamente la doctora Toscana, de lo más general, tocando temas de política tributaria minera, el fondo minero, y termina el volumen con lo más particular alrededor de conflictos sociales o responsabilidad social empresarial en la zona del desastre. Esta estructura lleva al lector a entender el contexto nacional en que el desastre y sus consecuencias se han desenvuelto en los últimos 6 años. Las fortalezas del libro, a mi parecer, son el detalle con el que se esclarecen los mitos y el diseño de las políticas públicas alrededor de la minería, el origen del desastre, las causas y los riesgos y las amenazas que la industria minera presenta, el detalle de la evidencia con que todos los autores utilizan para desarrollar sus argumentos y para mí la interdisciplinaridad con la que se aborda el tema. Por mencionar algunas disciplinas de los diferentes autores está la sociología, la geografía, economía y negocios. Otra fortaleza es como la mayoría de los capítulos se enfocan o mencionan el derrame ocasionado por Grupo México, pero también hay otros ejemplos más allá del derrame, como el análisis laboral desde una perspectiva de género en el municipio de Cucurpe, que ayudan a contextualizar el desastre dentro del estado, o el capítulo sobre riesgos, amenazas y desastres que compara el caso de Cananea con otros sitios mineros del país. Los temas innovadores que el libro aborda son precisamente los que mencionó la doctora Toscana alrededor de periodismo de desastres, imagen corporativa
y la diferencia que ésta tiene con responsabilidad social empresarial y los derechos socioambientales y el conflicto socioambiental. De nuevo, siendo la fortaleza como todos estos temas se centran alrededor del desastre del río Sonora. El libro, como todo buen libro académico, tiene limitantes. La primera, y este punto tal vez es algo que como académica se percibe más que como para alguien en el público general, los capítulos de periodismo de desastres e imagen corporativa presentan una revisión literaria del tema y no aterrizan del todo las premisas de esta revisión al caso del derrame. Me supongo que son trabajos en proceso y por lo tanto necesitan más tiempo para incorporar un análisis detallado con resultados más concretos y originales. Son estos capítulos que posiblemente el lector pueda sentirlos un poco fuera de lugar. Otra limitante desde mi punto de vista fue la falta de un capítulo conclusivo que recogiera las diversas perspectivas y argumentos de los diferentes autores. Hay capítulos que por un lado son críticos a la política o hechura de políticas públicas y prácticas mineras. Por ejemplo, el capítulo sobre política tributaria que enfatiza cómo las instituciones legales han sido diseñadas con ventajas para la industria minera. O el capítulo sobre el fondo minero, el cual subraya cómo en su implementación se prioriza la infraestructura social y no la ambiental. O el capítulo sobre derechos ambientales, el cual argumenta cómo estos derechos fueron violados por el derrame. Pero por el otro lado, hay capítulos que reconocen los cambios y presión que la crisis ambiental puso sobre Grupo México y que terminan siendo, desde mi perspectiva, más condescendientes a las faltas y limitantes de la empresa. Estos contrastes en los argumentos entre autores son importantes de subrayar y necesitan una explicación que englobe reflexiones sobre sus orígenes, que desde mi punto de vista están vinculados con las diferentes disciplinas de las contribuyentes del libro. Un capítulo conclusivo pudo haber explicado estas tensiones, al igual que pudo haber subrayado la importancia de la política económica del país y de Sonora, así como el de su historia, para entender las ventajas y desventajas que un enclave minero, que es la zona del río Sonora, enfrenta en torno al significado de sostenibilidad y el vínculo de este concepto con otros como el de desarrollo y modernización, que son abordados tanto por perspectivas tradicionales como por estudios más críticos. En mi experiencia, el contexto del derrame no se entiende del todo si no se aborda la importancia del mercado internacional, sobre todo las exportaciones, dentro de una colonialidad a la que México ha sido sujeto a lo largo de su historia en su participación global en la extracción de recursos naturales y la explotación que ello implica más allá de los recursos naturales. Un capítulo conclusivo pudo haber aportado estas diferencias y tensiones en el estudio de la minería y sus desastres. Esto hubiera brindado un cuadro más completo para los lectores no familiarizados con el tema sobre las contradicciones, tensiones y conflictos que la minería genera, y que a pesar de sus esfuerzos por convertirse en una industria sostenible y al que ciertamente Grupo México ha contribuido, ha sido desafortunadamente insuficiente por el daño hecho a raíz del derrame, por el daño también que ha sido acumulado en otras dimensiones como la parte laboral y por otros daños acumulados en las décadas previas a la hegemonía de Grupo México en la región. Con esto concluyo mi intervención y muchas gracias. Gracias por sus comentarios, doctora Guarnero. Sin duda, varias temáticas quedaron intencional y no tan intencionalmente fuera de este primer esfuerzo, que como ustedes lo han mencionado, es muy necesario en el actual contexto en el cual se desenvuelve la economía y el desarrollo social de Sonora. Obviamente, aún quedan muchas temáticas por explorar. No obstante, confiamos en que desde diversos enfoques, desde los diversos enfoques que se presentan precisamente a través de estos 9 capítulos y que los 11 diferentes autores presentan estas problemáticas y casos específicos en la obra colectiva, el lector desde diferentes frentes amplíe su comprensión y emprende entonces un diálogo entre las complejas interrelaciones y todos estos discursos que pudieran resultar incluso contrapuestos. Finalmente, quiero agradecer
a nombre de la doctora Blanca Lara, coordinadora también de este esfuerzo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Colegio de Sonora por el apoyo financiero, editorial, brindado para este proyecto. Y asimismo, agradecer infinitamente la colaboración de todas aquellas personas, investigadores, que con su esfuerzo, con su dedicación, comparten con nosotros parte de sus hallazgos del conocimiento construido en esta publicación. Obviamente, una mención especial merece todos aquellos ciudadanos que en alguna u otra medida colaboraron en las diferentes investigaciones que integran este libro, y a partir de la información proporcionada por ellos y de otras fuentes consultadas, pues muchas de las reflexiones que se presentan en esta obra fueron posibles. Nuestro reconocimiento a la lucha socioambiental que mantienen las comunidades en la región. Sin más, a nombre de la doctora Blanca Lara y el mío propio, agradecemos los comentarios tan acertados de ambas presentadoras, de la doctora Alejandra Toscana y de la doctora Valeria Guarneros, y a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su interés por las publicaciones del Colegio de Sonora. Les recuerdo que esta presentación forma parte de las actividades que el Colegio de Sonora y la Red Nacional al Texto realizan en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 para mitigar la distancia por el contexto pandémico que vivimos en México y el mundo. La presentación quedará disponible en el perfil del Facebook y el canal de YouTube de la Red Nacional al Texto y del Colegio de Sonora. Los invitamos a visitar la página de publicaciones del Colson en www.colson.edu.mx/publicaciones para conocer nuestras novedades, y también pueden adquirir nuestras publicaciones a través del correo publicaciones@colson.edu.mx. Síganos en las redes sociales para estar al pendiente de más eventos culturales y académicos del Colegio de Sonora. Muchas gracias.